Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy hoy a hablar de la realización espiritual, según lo entiende Antonio Blay Foncuberta, el autor de Creatividad y Plenitud de Vida. El ejemplar que yo tengo es de la editorial Iberia de 1973. Hace ya, por lo tanto, más de 50 años, más de medio siglo. Antonio Blay Foncuberta, bien conocido y estimado como tratadista de un plural temario que hoy, por motivos obvios, suscita interés y aun apasionamiento en numerosísimos lectores, afronta en este libro, Creatividad y Plenitud de Vida, uno de los aspectos de nuestro ser y de nuestras posibilidades que mayor audiencia tiene actualmente en ese mismo público. Y lo hace, casi resulta ocioso advertirlo, con un conocimiento nada común acerca de la materia y al propio tiempo con un gran sentido práctico de lo que ella puede y debe significar para todos. ¿Acaso por primera vez en nuestra bibliografía, que en nuestro caso como en el de tantos otros países no puede ser todavía muy extensa, la creatividad, considerada en su concepto más amplio y en su compleja problemática, es afrontada en todas sus medidas y dimensiones? Así, en el orden teórico superior, diríamos filosófico y aun religioso, como en el de sus consecuencias más prácticas, frecuentemente cotidianas. El lector puede percatarse de lo cierto de estas afirmaciones con solo asomarse por cualquier parte a las páginas que constituyen el presente volumen, y que no por breves dejan de ser menos importantes y trascendentales. Tal brevedad supone únicamente un testimonio más del dominio del autor acerca del tema, lo que por otra parte permite una claridad tanto más digna de subrayarse cuanto mayores son las dificultades para el entendimiento de unas cuestiones que, por varios motivos, no suelen ser siempre tan claras como pudiéramos apetecer. Se trata de estudiar, según explica el propio autor, una capacidad fundamental del ser humano, la de producir unas transformaciones que pueden llegar a tener una enorme trascendencia en la vida de las personas, respondiéndose a esa demanda que es fundamentalmente el hombre en sí, la demanda de plenitud. Toda la vida del hombre es, de un modo u otro, la búsqueda de tal plenitud, de más bienestar, de felicidad. En tal sentido, para muchos constituye casi un imposible, acaso una utopía, y sin embargo, todo en este mundo está dirigiendo y señalando, apuntando la consecución de aquella plenitud. Un mapa donde no aparezca el país de utopía, decía Oscar Wilde, no merece la pena. ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer posible lo que puede parecer imposible? Es lo que el autor nos explica en este libro. En él se nos advierte de qué medios disponemos para alcanzar no solamente una felicidad de tipo contemplativo, alejada de las afirmaciones, de las actividades de la vida diaria, sino también una felicidad dentro de la acción. Es decir, de la acción creativa, de la acción transformadora del mundo en el que vivimos. Pues nos dice Antonio Blay Foncuberta en la introducción: en este libro trataremos de estudiar de un modo especial una capacidad fundamental del ser humano, la de producir transformaciones en su existencia. Me refiero a transformaciones de todo tipo, que tal como veremos, pueden llegar a tener una enorme trascendencia en la vida de las personas. Comenzaremos diciendo que en el hombre hay fundamentalmente una demanda, la demanda de plenitud. Toda su vida no es más que una búsqueda, a través de muchos nombres y de múltiples formas, de un poco más de plenitud, de un poco más de bienestar, de un poco más de felicidad. Ocurre que para muchos esta búsqueda llega a ser una imposibilidad. Otros la califican incluso de utopía, y no obstante parece que todo en este mundo está dirigiéndose, señalando, apuntando hacia esa plenitud. Veamos cómo. Por un lado está esa misma aspiración del hombre presente en todas partes, en todas épocas. Esta notable constancia es ya una indicación de que, de algún modo, ha de tratarse de un objetivo realizable para el ser humano, puesto que está
en el corazón de todos. En segundo lugar, tenemos el testimonio de todas las grandes tradiciones, tanto de tipo religioso como de tipo filosófico, hermético, etcétera, que así lo afirman finalmente, y quizá la prueba más importante está el hecho de que muchas personas procedentes de épocas diferentes, de lugares y culturas distintas, han demostrado que es posible llegar a alcanzar esta plenitud, este estado de felicidad, aquí en la tierra, y nos referimos ahora no solo a una felicidad de tipo contemplativo, es decir, alejada de las actividades de la vida diaria, sino a una felicidad dentro de la acción creativa, de la acción transformadora del mundo en que vivimos. Nuestro estudio consistirá en descubrir qué medios concretos tenemos a nuestro alcance para llegar a esa transformación profunda, ya que nuestra vida diaria es, por lo general, muy pobre y está muy alejada de esa felicidad que se busca. Sin que importen demasiado los nombres, voy a hacer un delineamiento de los 4 grados o pasos o etapas que aparecen en el desarrollo de nuestra capacidad de transformación. Hago esto simplemente para que se tenga una noción esquemática del enfoque que va a dar el libro. La primera etapa podríamos titularla El hombre como centro o el poder de la unidad individual. La segunda, la dualidad dentro del ser, dentro del hombre, o el poder de la unión de lo dual, el poder de la unión de lo dual. El poder de ese matrimonio interior del cual tanto nos había hablado Edith Stein en la obra de la ciencia de la cruz, por ejemplo. Un tercer grado sería el hombre dentro de su contexto social y universal, o el poder de todo en relación con la parte. Y el último grado, el más alto, podríamos titularlo el hombre ante el absoluto o el poder supremo. Bueno, pues a lo largo de este libro nos habla de el yo, punto de partida, autoconciencia. Nos explica Antonio Blay en alguno de sus otros libros que se enfoca en la importancia de reconocer el yo como dice justamente en este título del capítulo primero, como un punto de partida. Fijaos que la tradición cristiana muchas veces y la tradición de muchas religiones se basa exactamente en lo contrario. Es un camino distinto aunque el destino sea el mismo. Se trata de negarse a sí mismo para que Dios se exprese a través de nosotros. Antonio Blay lo dice en otro sentido. Se trata de afirmarnos a nosotros mismos para así poder expresar todo nuestro potencial. Entonces, a lo largo de este libro, pues tenemos, por ejemplo, el yo, punto de partida, autoconciencia, un hito en la experiencia humana, el descubrimiento del yo verdadero, actitudes o posturas que podemos adoptar en la vida, cómo podemos desarrollar todas nuestras capacidades, el poder creador o configurador de la mente. Todas las cosas son de origen mental. Desde nuestro punto de vista personal podemos ver la mente dividida en A, mente divina o universal, la verdad de las cosas. B, mente individual, la expresión de la mente divina a través mío como capacidad creadora. Nuestra mente individual se divide en tres sectores: consciente, subconsciente y supraconsciente. Consciente, nuestro presente, aquello que vivimos como nuestra noción de presencia. Presente, presencia. Subconsciente, los contenidos no vividos del pasado. En el subconsciente están esos contenidos que no hemos vivido y que evocamos del pasado. Y lo que él llama supraconsciente, las posibilidades superiores latentes. El inconsciente como aliado. Ventajas generales de esta transformación, ventajas específicas para la salud. Con el inconsciente debemos tratar con comprensión y amor.
¿Cómo podemos modificar el inconsciente, el autocondicionamiento, modo de aplicar esta técnica y resultados prácticos? Estoy leyendo los capítulos, los títulos de los capítulos y de los apartados en los que se subdividen. El poder transformante o creativo del amor. El amor puede ser constructivo, el amor puede ser destructivo. Efectos transformantes del amor. Generales, relaciona todas las cosas desde el fondo. ¿Qué es el amor? Aquello que relaciona todo desde el fondo. Extiende la propia conciencia del ser. La propia conciencia del ser. Efectos transformantes del amor particulares. Fortalece la conciencia de nosotros mismos. Da gusto, color y alegría en el vivir. Estimula las funciones internas vitales, la mente y la acción. Satisface una necesidad esencial en los demás. Formas del amor. Sus etapas: infantil, media y superior o espiritual. Sus zonas: externa, la persona vive las formas exteriores. Interna, la persona depende de su estado. Centrar, el amor se vive como voluntad de amar. ¿Cómo podemos desarrollar el amor? A sí mismo, a los demás. Capítulo 5, la mente universal y la mente individual. Somos focos creadores dentro de un océano de mente. Focos creadores dentro de un océano de mente. Surge, por tanto, una noción distinta de la moral. Somos como una semilla que contiene en sí la virtualidad del árbol completo. Enormes posibilidades de acción de la mente individual. Los requisitos son, ¿cuáles son los requisitos para que se den estas enormes posibilidades de acción de la mente individual? Reconocer la ley de correlación entre mente individual y mente universal. Dirigir la aspiración en la dirección correcta. Formular el deseo de una manera clara, vibrante, sincera y confiada. Mantenerlo con la deseada constancia. Pedir a favor del desarrollo. El poder transformante de la oración. Prejuicios en relación con la idea de Dios. Nos va a hablar Antonio Blay de esos prejuicios que se suelen tener, ¿no? Dios, el ser supremo, trascendente, universal, absoluto, no solo es algo, es alguien. Alguien con quien yo, que también soy alguien, no algo, he de poder y deber entrar en relación. Esto implica, dice Antonio Blay, un dirigirme a él en tanto que persona, no solo como principio impersonal, del que yo aprovecho algo o acepto o niego o comparo o manejo algo, sin salirme de mi concha interior de la personalidad. Y este modo de dirigirme a él es la oración. La oración es el modo en el cual nos dirigimos a Dios. Lo que no es la oración, necesidad de la oración. ¿Quién es Dios? Sus atributos, todo aquello que vemos en nuestra posibilidad, en nuestra personalidad en grado eminente. Todo aquello que vemos, atributos de Dios, en nuestra personalidad en grado eminente. Dios es esa perfección a la cual potencialmente podemos acceder. El nombre no importa, depende de la formación que hayamos tenido. Dios es el prototipo de todas las figuras o personajes humanos. Padre, madre, hermano, amigo. Ya nos decía, por ejemplo, justamente Edith Stein, de que la relación perfecta entre mujer y hombre es aquella que Dios tiene en nuestro interior, en ese castillo interior, en esa séptima morada, en el cual amado y amada se funden en un abrazo, como bien nos cuenta Santa Teresa de Jesús. Importancia de la oración, el secreto de la oración contestada, criterio para saber si nuestra oración es contestada, el poder transformador y creativo del silencio.
el silencio, el vacío, lo que Simone Weil llama atención, lo que Edith Stein llama empatía, lo que María Zambrano llama pasividad. El poder transformador y creativo del silencio, efectos revolucionarios del silencio. No es esa nada vacía, no es la nada de Heidegger, no es el absurdo, no es lo abstracto, no es lo abstruso, no es el sinsentido, no, es la armonía universal reconocida, incluso en su caos, en su aparente caos. Al abrirme al silencio, yo soy creación. La creación lo es todo, por lo tanto, somos creación. Somos creadores en la misma, en la medida en la que sintonizamos con aquellos que nos hace ser creación. Entonces expandimos tal creación a través de nuestra actitud creadora, creativa. Requisitos hacia el silencio. Que el silencio sea consecuencia de una acción total de la persona. Organización, estructuración y fortalecimiento previos de la personalidad. Desgraciadamente, pues el común de las personas se educa, se les inocula una actitud reactiva, una actitud victimista, una actitud quejumbrosa, una actitud especulativa, y esos elementos no son los adecuados para sacar el mayor fruto de este silencio del cual nos está hablando Antonio Blay. Entonces hay que transformar esos elementos, esos fundamentos, para hacernos con una base sólida sobre la cual, parafraseando al mismísimo Jesús, nuestro edificio se sostenga y no se venga abajo. Polarización hacia la verdad. Esa es la única polarización digna de consideración, aquella que nos inclina hacia la verdad, hacia lo real. En la práctica del silencio se impone también como condición esencial que en todo momento se mantenga autoconciencia y haya una gran lucidez. Práctica del silencio como ejercicio especial en la vida diaria. Síntesis y ampliación de la parte primera. Conciencia de ser, su doble movimiento, crecimiento expansivo, desarrollo centrípeto. Centrífugo hacia afuera, centrípeto hacia afuera, hacia adentro. Crecemos hacia adentro también. Los principios creativos del hacer. El hacer como expresión de nuestra conciencia de ser. ¿Cuál ha de ser, pues, la base de nuestro hacer? El sentido del bien y el mal en nuestra experiencia concreta. Mi noción del bien, de bien o de mal, depende de mis consignas ante la vida. El criterio de toda transformación ha de ser la realidad. ¿Cuál es y cuál debería ser el sentido de mi vida? Otra cosa de la que nos habla Antonio Blay en este libro. La transformación del carácter. ¿Qué es lo negativo a cambiar? El carácter como expresión inteligente de mi autenticidad. Factores que por sí solos cambian el carácter. Desarrollo de la energía. Cómo incrementarla y cómo ahorrarla. Desarrollo de la inteligencia, la sencillez y otros medios. Desarrollo del amor. ¿Deseamos de veras amar y ser felices? ¿Deseamos de veras amar y ser felices cuando imperan, cuando rigen, cuando nos determinan esos elementos a los cuales antes me había referido? Especulación, victimismo, reactividad. Pues entonces verdaderamente nos queremos amar ni queremos ser amados, aunque no seamos conscientes de ello. Queremos estar en conflicto, en combate. Pensamos que la felicidad, la autenticidad, la plenitud, la realización es una cosita pequeña por la cual debemos estar combatiendo, y además lo hacemos con las personas más próximas de nuestros entornos. Entonces es un paradigma autodestructivo.
Y lo peor que puede pasar es que, a pesar de lo nocivo que es, a muchos les satisfaga, porque efectivamente todo, para que algo nos seduzca, algo nos tiene que ofrecer, una falsa plenitud, una falsa realización. Y eso, desgraciadamente, pues es lo que impera en el mundo. La realización individualista, que es lo que se fomenta en nuestras sociedades, desgraciadamente. Ya había comentado en los vídeos que hice sobre la ciencia de la cruz de Edith Stein que individualismo es exactamente lo contrario de desarrollo de la plenitud individual. El individuo es fundamental para la convivencia, pero no a la manera en la cual lo entiende el individualista, que niega la globalidad de la cual es partícipe y niega la herencia sobre la cual se sostiene. El carácter como expresión inteligente de mi autenticidad, factores que por sí solo cambian el carácter, desarrollo de la energía, cómo incrementarla y cómo ahorrarla, desarrollo de la inteligencia, la sencillez y otros medios, desarrollo del amor. Deseamos de veras amar y ser felices. El crecimiento se produce siempre desde dentro hacia afuera. El crecimiento se produce siempre desde dentro hacia afuera. Una batalla de amor y alegría, salud y enfermedad. ¿Qué son realmente la salud y la enfermedad? Factores perturbadores de la salud, factores mentales y afectivos, el estilo de vida, factores kármicos, el ambiente colectivo, accidentes en el funcionamiento general, de qué forma influye el nivel de conciencia que vive la persona, actitudes posibles hacia la curación y hacia una mejor salud, el ejercicio de revitalización a nivel psicológico, a nivel espiritual, presencia de Dios, algo más que pensar en Él. A nivel psicológico, a través de la manera en la que podemos incrementar el poder curativo natural. Hay un poder curativo natural. Cuando nos cortamos se activan cosas en nuestro cuerpo que permite, si nos damos un corte, si nos damos un golpe, que permite que el mal que hemos recibido se vaya resolviendo de manera benéfica. Entonces es la medicina natural, ¿no? Como decía algún médico, el mejor doctor es el propio cuerpo, el principal doctor. Eso es medicina natural. Oración. Así abrimos el nivel de conciencia afectivo y vital. Aprendamos a dar gracias, 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 gracias. Como dicen en Ho'oponopono. Ya nos decía hace 60 años Antonio Blay la importancia de la gratitud como un camino que nos enriquece y que permite que desarrollemos esa plenitud y esa creatividad de la cual nos habla a lo largo de este libro. Y ya veis que nos habla de muchísimas cosas, ¿no? La vida profesional, sentido profundo del trabajo. El verdadero trabajo es la creatividad para Antonio Blay. No es lo que se nos dice comúnmente. Trabajo es búsqueda de remuneración económica, pero ahí no hay vocación. Es como si fuera un sacrificio, es como si fuera una maldición. ¿De dónde se ha heredado eso? ¿De dónde se ha heredado la idea de maldición? Evidentemente de los dogmas de las iglesias cristianas, no de otro lugar. Sentido profundo del trabajo. ¿Es el trabajo una obligación de la vida o es una expresión espontánea y creadora del yo espiritual? A través del trabajo el yo espiritual se va afirmando, manifestando. Trabajo auténtico, vocación más espíritu de servicio. Reglas para mejorar en el trabajo, sentido del éxito profesional que no es el de conseguir un prestigio, el dinero y la riqueza en general, falsa posición entre la vida espiritual y la vida material, falsa oposición entre ambas. Bueno, sobre esto nos ha hablado mucho también María Zambrano, Edith Stein, todo es uno. Y entonces la materia que viene de madre está impregnada de espíritu.
y por lo tanto no es un reino inferior. La materia nos habla, el espíritu se expresa a través de la materia. Para ser más ricos hemos de quitar a los demás. Otra idea, la propiedad es un robo, decía Proudhon. Bueno, pues aquí, en uno de los capítulos, nos va a hablar también incluso de este tema, ¿no? De el dinero y la riqueza en general. La fuente de la riqueza en sí, no es otra que la vida divina expresada a partir de este nivel material. La riqueza no es diferente del amor, como tampoco es diferente de la inteligencia o de la energía. La riqueza es esta misma fuerza creativa expresada a través del nivel material, pero en tanto que fuerza, no en tanto que condensación, que producto de esa energía divina. Cuando yo lucho por el producto, por los efectos, no consigo la riqueza. Cuando yo lucho por el producto, por la consecuencia, por el efecto, no consigo lo que estoy buscando. No consigo la riqueza. Tal vez llegue a conseguir algún dinero, pero veré que, curiosamente, en la medida en que lo retengo, no me produce. Y si lo consigo y si lo pongo en circulación, me desaparece. Si no he conseguido sintonizarme con ese circuito superior. Bueno, pues esta y otras cosas nos va a decir sobre el dinero y la riqueza Antonio Blay. Sentido de las desgracias, restituirme la correcta perspectiva de las cosas y ayudarme a descubrir lo que hay de inmutable en mi vida, en mi naturaleza. Si ante la desgracia pues bajamos la cabeza, nos lamentamos, nos hundimos, pues entonces no estamos sacándole nada positivo. Como decía Johan Cruyff, cada desventaja tiene su ventaja. La desgracia es una desventaja que se nos presenta en el camino de la vida y por lo tanto hay que saber ver, hay que tener esa predisposición asertiva para poder ser receptores de lo que a través de tal desgracia la sabiduría, el conocimiento, el crecimiento que a través de tal tesitura circunstancial se nos está proveyendo. Sentido de las desgracias, restituirme la correcta perspectiva de las cosas y ayudarme a descubrir lo que hay de inmutable en mi vida, en mi naturaleza. Sentido de las dificultades. La dificultad es un síntoma de que algo ha de cambiar. O la circunstancia exterior o yo. A veces vivimos las dificultades como algo positivo. El juego, el deporte. Nos informan de esta actitud. Todo depende, pues, de nuestra postura personal. Solución al problema, descubrir la verdad de nosotros mismos, descubrir el yo, la intuición, alcance de la intuición, condiciones para el funcionamiento de la intuición, reconocer su existencia. Si no reconocemos que la intuición es un valor en nosotros, la intuición va a estar obturada y no va a estar operativa y por lo tanto la excusa que daremos es decir que no existe, que es una ilusión, que es una fantasía. Y ya eso nos va a resolver el problema, pero la intuición va a seguir ahí completamente ignorada. Reconocer su existencia, aceptar la calidad superior de conocimiento. Cultivo de la intuición, la triple intuición, a nivel vegetativo. Nos había comentado María Zambrano la importancia de esa receptividad vegetal, de esa pasividad para enriquecernos de toda la riqueza que trasciende al individuo que se considera segregado, separado, confrontado. La triple intuición a nivel vegetativo, la inteligencia instintiva.
A nivel personal, la voz del corazón. A nivel de la mente, la verdad de las cosas. Consigna para la vida diaria, permanente actitud de investigación. Las relaciones humanas creativas, reconocimiento de la identidad espiritual del otro. La empatía, la otredad, la alteridad. Yo determino la relación personal. Yo he de estar en paz conmigo mismo, pedir perdón y a mi vez perdonar. Niveles de la relación humana. Al principio como una necesidad, más adelante como medio de intercambio. Finalmente como un servicio al otro. Esos son los niveles. El nivel básico, el de necesidad. El nivel medio, el de intercambio. El nivel superior, como un servicio al otro. Cuando verdaderamente se expresa la relación en todo su sentido, en todo su valor, es cuando es sinónimo de servicio. Y el capítulo 16, que es el que vamos a tratar hoy aquí, se titula La realización espiritual. La realización espiritual. El capítulo que cierra el libro Creatividad y plenitud de vida de Antonio Blay Fontcuberta. Toda nuestra vida es o debería ser un gozo siempre renovado de la progresiva realización espiritual que abarca todas las dimensiones de la existencia. Esta expresión continua que es nuestra vida es en sí misma gozo. Es el único gozo que existe en nuestra existencia. Porque nosotros gozamos en la medida en que expresamos todo lo que realmente somos. Nuestra vida, en cambio, deja de ser un gozo para convertirse en incertidumbre o problema cuando, en lugar de utilizarla para expresar lo que realmente somos, la usamos en un intento de llegar a ese algo, porque nos identificamos con la idea de ser ese algo en vez de vivir la fuerza inmediata, viva de nosotros mismos. Entonces, cuando yo cambio la perspectiva, cuando estoy pendiente de la idea que tengo de mí y de la idea de lo que yo debería llegar a ser, entonces cada instante de mi vida se convierte en un juego peligroso, en una zozobra, en una fuente de angustia. Solo cuando vivir es, no se trata de preguntarme qué soy, para qué soy, quién soy. No se trata de cuestionarse a sí mismo, porque ese mismo cuestionamiento de por sí es una negación de lo que se es. Entonces se trata de manifestarlo, de compartirlo, de expresarlo. Si no, tal como nos dice Antonio Blay, viene esa zozobra, ese juego peligroso, esa fuente de angustia. Y después, pues decimos que tal cosa han venido por voluntades ajenas o circunstancias fortuitas, porque no queremos reconocer el error de disposición errónea, no adecuada, en el que nos tiene retenidos. Solo cuando vivo directamente lo que soy en el grado que sea y mi vida es expresión de este grado de conciencia directa que tengo de mí mismo, solo en esa medida el hacer se convierte en una expresión gozosa, efectiva y creadora. Toda nuestra existencia funciona bajo la ley del desarrollo. La vida es un desarrollo, un crecimiento, porque es expresión progresiva de una realidad suprema, con mayúsculas, realidad suprema. Este desarrollo tiene un ámbito individual o interno, un ámbito social y de relación con todo lo exterior en general, y finalmente una dimensión trascendente. Este desarrollo se realiza a través de un ritmo, el ritmo de nuestra vida, que se manifiesta en dos direcciones, una horizontal y otra vertical. Horizontalidad y verticalidad. En esta dirección, la horizontal, yo por un lado expreso lo que hay en mí hacia el exterior. Doy salida a mis contenidos internos para comunicar algo al exterior. Y en segundo lugar, se produce otro movimiento en virtud del cual yo asimilo las cosas del mundo. El mundo me nutre con sus elementos de todo tipo.
a todos los niveles. Esto que he asimilado lo elaboro y lo vuelvo a expresar luego otra vez al exterior, formándose así un doble movimiento de entrada y salida, de sístole y diástole, como el corazón, de expresión e impresión, a través de lo cual se produce todo el metabolismo de nuestra existencia. Gracias a este movimiento doble hacia afuera y hacia adentro, yo no solo desarrollo mis capacidades, mis estructuras, mi cuerpo, mi mente, mi afectividad, sino también una conciencia interna de mí mismo en relación con esto. Y cuando esto lo hago de un modo constante, lúcido, paralelamente a este desarrollo de la conciencia, me voy descubriendo yo como sujeto detrás de todos mis procesos de conciencia. Y es en el momento de silencio, cuando no hay fenomenología de acción, cuando no hay cambios de ninguna clase, que queda solo esa conciencia lúcida de uno mismo como centro del silencio, la conciencia de uno mismo como punto central. Y la otra dirección en la cual se manifiesta esta ley del desarrollo o crecimiento es la vertical. Está luego la otra dirección en que se produce un movimiento, la verticalidad, un crecimiento de la conciencia. Yo no solamente me relaciono con el mundo, con la gente, con la naturaleza, con la sociedad y la sociedad conmigo. En mí hay también una relación vertical hacia dimensiones superiores e inferiores. Las primeras son zonas no descubiertas hacia dimensiones superiores e inferiores, hacia lo celestial y hacia lo infernal, podemos decirlo así, entendiendo por infernal esas cavernas de las que emanan todo lo que no hemos querido reconocer, pero que forman parte también de nuestra identidad. Del infierno viene la música, ¿no? Como decía alguien, pero no del infierno como castigo eterno, sino como lugar que está en las profundidades. Yo no solamente me relaciono, como os comentaba, las primeras relaciones con las primeras no, son zonas no descubiertas de nuestra conciencia, zonas que solo aparecen de vez en cuando, zonas llenas de esas cualidades que admiramos, de esas cosas superiores a las que reunimos con el nombre de supraconsciente, que incluyen todo sentido de intuición, de belleza, de bondad, de capacidad creativa en el sentido más alto de la palabra. En contraposición está el movimiento hacia abajo, que es la liberación del subconsciente. También aquí, en esta dirección vertical, el movimiento es rítmico, y solo en la medida en que yo desarrollo una parte de movimiento hacia arriba o hacia abajo, me capacito para poder vivir mejor la otra parte. Es decir, se trata de... es como la danza de los derviches, que una mano va hacia arriba y la otra mano va hacia abajo, para así que entre en armonía lo celeste y lo material. Entonces se trata de que ambas cosas vayan jugando su rol, de que ambos aspectos cumplan su función. Cada paso me prepara para el siguiente, para el inmediato, para el complemento. De la misma manera que en la vida horizontal, a la cual antes nos referíamos, cuanto más profundamente yo me expreso, más capacidad tengo luego de recibir profundamente. Cuando más y mejor doy, más y mejor recibo horizontalmente. Pues de esa misma manera también en esta relación vertical, cuando más consigo subir hacia arriba,
más luego consigo bajar con mi conciencia lúcida, iluminada. Cuanto más subo, más ilumino las profundidades de esa cima con ese, gracias a la cima con C, de la cual voy tomando la luz precisa para iluminarla. Esta doble dirección horizontal y vertical marca el ámbito total de nuestro desarrollo. Pero en el centro de esta cruz está el mundo de esta cruz. Es el simbolismo profundo de la cruz, la ciencia de la cruz que decía Edith Stein. Y en su centro está el punto inmóvil, esa conciencia profunda que todos tenemos y a la que nos referimos cuando decimos yo. Yo soy, así es como llaman a Dios en la tradición más esotérica de los judíos, ¿no? Yo soy. Este yo que es el centro, la línea, el punto de identidad que mantenemos a través de todos los cambios, de todas las fases de crecimiento, este yo que no conocemos en realidad, que constantemente estamos confundiendo con aspectos fenomenológicos nuestros, que confundimos con sensaciones, con ideas, con sentimientos, con estados. Se nos habla del yo, no de lo que creemos que sea tal yo. Confundimos este yo con nuestras posesiones y entonces quedamos atados a esa identificación. Y eso es lo que convierte nuestra vida en algo negativo. Esta búsqueda del yo, voy leyendo algunos párrafos y otros me los salto porque si no, no me va a dar tiempo. Esta búsqueda del yo, del centro, de lo que da sentido y significado a mi vida, tiene luego otra expresión. Cuando en la búsqueda del centro, en la búsqueda de lo que es el fondo total de todo, voy a una noción que trasciende mi propia individualidad. Cuando estoy buscando este yo de cada cosa, de todo lo que existe, este yo de todo, este yo supremo, absoluto, total, que conocemos con el nombre de Dios, Ser Supremo, o con el nombre que cada persona haya aprendido. ¿Qué soy yo? Ahora bien, podríamos decir que en todo este proceso de maduración, la constante es que yo en todo momento estoy tratando de descubrir tanto qué soy yo, como quién soy yo. Dos preguntas que a veces se confunden y que en realidad son bastante diferentes. Y aquí pues nos explica tales diferencias el autor catalán. ¿Quién soy yo? Todo esto me va conduciendo a un campo más estrecho, más reducido, hasta que llega un momento en que yo puedo contestar ¿quién soy yo? Aunque no es intelectualmente, porque no tendría sentido. No se trata de una respuesta intelectual. A la pregunta de ¿qué soy yo? He respondido, yo soy todas mis experiencias, soy todo el campo de mi conciencia, soy una parte de este campo, no una parte de este campo, sino todo. Ahora, al buscar quién soy yo, descubro que yo soy el sujeto de este campo. Yo soy el centro de este campo, el punto alrededor del cual gira todo y del que surge todo. ¿Quién? El centro del qué. Este punto, este centro, este yo, realmente no tiene nombre, realmente no tiene definición, pero tiene toda la calidad y todo el valor de todas las posibilidades de nuestra existencia juntas. Esta noción de sujeto, de centro, de mi conciencia, me conduce posteriormente a descubrir que hay todavía una noción más alta y que de la misma manera que yo soy el centro de un campo, hay, podríamos decir, un centro de todos los centros. Hay un yo con mayúscula de todos los yoes. A este yo absoluto, a este sujeto absoluto, a este centro absoluto le damos el nombre de Dios. Esto es un pequeño esquema de nuestro desarrollo a nivel individual. Ahora bien,
Decíamos que una parte de mi conciencia se desarrolla de un modo horizontal, tomando contacto con el mundo, con la sociedad, con lo otro. Ahí tenemos otra modalidad que, aunque acostumbramos vivirla como si fuera distinta de la primera, está implícitamente incluida en ella. Mi cuerpo, junto con los cuerpos de todas las demás personas, se está renovando constantemente en un proceso dinámico de toda la naturaleza. Mi cuerpo y todos los cuerpos forman un solo proceso dinámico de renovación. Mi cuerpo, mi afectividad y mis ideas, sí, incluso mis ideas, son mis instrumentos de expresión, son el medio, el vehículo que yo utilizo para dar salida a esa potencialidad que hay en mí mismo. Y yo no tengo la propiedad de nada, yo no tengo la propiedad de nada. La propiedad es un robo, como comentaba anteriormente, como lo decía Proudhon. Y yo no tengo la propiedad de nada, porque no existe nada que subsista por sí. Todo es un fluir, todo fluye, que decía Heráclito, todo es un fluir constante de renovación, de intercambio. Y en lo que se refiere a mis ideas, que yo considero tan importantes para mí, que de hecho me están condicionando tanto, que me están delimitando, ¿cómo puedo en realidad separarlas de las ideas de los demás? ¿Acaso he tenido, cómo puedo separarlas? ¿Acaso he tenido yo ya alguna vez una idea con total independencia de las ideas de los demás? ¿Acaso tengo una idea que verdaderamente eso es una ilusión? La ilusión del individualista cree que aquello que piensa que le define a sí mismo es exclusivo de sí, no reconoce la relación, porque no se reconoce en relación y por lo tanto la consecuencia es que no reconoce todas las ideas que va albergando en sí, no reconoce la relación con las ideas de los demás. Y ahí esa es la semilla de la polarización. Ya lo comentaba en los vídeos que hice sobre Wittgenstein, cuando alguien comentaba de que Heidegger, como era individualista, pues no podía ser partidario de un régimen absolutista. Eso era una estupidez, decía, porque verdaderamente es precisamente el individualista en el que en el que aumenta el temor por las relaciones sociales y por lo tanto se vuelve partidario de esos regímenes absolutos. Porque él es el que vive en el temor de sentirse hijo de la nada, no reconoce armonía, no reconoce relación, no reconoce estas dependencias a las cuales nos aludía, a los cuales se refería Antonio Blay. Por lo tanto, es hijo de un vacío, de una nada, y por lo tanto ya está expuesto a todo tipo de reacción agresiva y de abrazar, está expuesto a abrazar cualquier tipo de ideología represiva para intentar compensar ese vacío. Las ideas no son más que formas de una sustancia mental. Y esas formas se adquieren por sintonía o por reacción a otras formas mentales. Lo mental forma también un campo continuo y es porque mi conciencia funciona de un modo muy restringido, que yo creo que este sector mío, y es porque mi conciencia funciona de un modo muy restringido, que yo creo que este sector mío del campo es único, que funciona totalmente separado del campo de los demás. Cuando la persona ensancha su conciencia interior, va teniendo atisbos de que las cosas no son así. Descubre, por ejemplo, que desde su propio nivel vital puede percibir el nivel vital de los otros. Aquí ya va desarrollando capacidades intuitivas, telepáticas, empáticas. Sabemos que nada humano me es ajeno, como decía Marco Aurelio, y esa no es una frase vacía, sino que es una semilla de conocimiento.
Descubre, por ejemplo, que desde su propio nivel vital puede percibir el nivel vital de los otros, que desde su propio campo afectivo puede percibir el campo afectivo de los otros, que desde su propio nivel mental puede sintonizar con el contenido mental de otras personas. O sea, a medida que la conciencia se va ahondando y se va haciendo más lúcida, es como si el hombre fuera redescubriendo la unidad, conciencia de unidad, que hay detrás de la aparente multiplicidad. Hay personas que se lamentan mucho de sus desgracias, dice más adelante Antonio Blay, que protestan mucho de su mala suerte. Examinándolo bien, tal vez descubramos que sus dificultades están relacionadas con una actitud de hostilidad, de separación, de protesta, de negación. Y aunque esta negación pueda quedar justificada dentro del mundo de razonamientos humanos, ello no impide que provoque la negación por parte de la vida. Así pues, hay esa toma de conciencia progresiva, de unión, de comunión con la vida. Y con la vida quiere decir con cada persona y con cada circunstancia. Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega. Y poco a poco descubro que también la naturaleza está viviendo y está siendo la misma vida que soy. Yo y lo otro formamos lo que es manifestado. Yo soy la vida, como lo es cada cosa. Yo soy la naturaleza. Yo soy el Espíritu Santo, decía Vincent van Gogh. Yo soy la vida, yo soy la naturaleza como lo es cada cosa. Yo soy la sociedad. ¿Cuántas veces nos sentimos víctimas de la sociedad? La sociedad nos perjudica, la sociedad es injusta, la sociedad es cruel. Yo soy la sociedad. Por lo tanto, y esa es la actitud, eso es lo que, con lo cual puedo yo tratar verdaderamente. Y es la única idea verdaderamente válida que puede dar un fruto. Las demás ideas que ven la sociedad como algo ajeno no son más que una negación del problema, una evasión de la búsqueda de la solución. Yo soy la sociedad, como la son todos los demás juntos, en el mismo nivel, en el mismo sentido. Esto cuando se comprende y se puede manejar conscientemente, se convierte en un enorme poder. Pues entonces soy capaz de producir la respuesta favorable de las cosas. No tengo más que ir a favor de la unidad de la vida, a favor de lo que es la expresión y la evolución progresiva de la vida. En la medida en que yo comprenda y acepte de veras, sinceramente, esa unidad y actúe de acuerdo con ello, veré cómo funciona en mí esa respuesta. Con mi pequeña acción puedo generar la respuesta y esto puedo hacerlo directamente a través de la interrelación humana o a través de mi circuito mental. A través de la mente que está detrás de todo, es decir, a través de la mente universal, de la cual nos hablaba al principio del libro, a través de ella yo puedo pedir, puedo establecer, pedid y se os dará, nos dice Jesús. A través de esa mente universal yo puedo pedir, puedo establecer un foco positivo determinado. Entonces la mente universal tiende a realizar aquello. Tiende a realizarlo para mi bien o para mi mal. También puede ser para el mal de uno. Cuidado con lo que quieres, no sea que se te dé, que dice algún refrán. Y tiende a realizarlo más rápidamente en la medida en que esto va a favor de lo que es el movimiento general del desarrollo de la humanidad, de la evolución, del crecimiento. Por tanto, la conciencia de unidad es lo que incrementa básicamente nuestro poder y nuestra felicidad. Dios, cúspide de mi conciencia trascendente. Yo he descubierto que estoy en una interrelación necesaria con los demás, porque entre todos formamos el campo único de conciencia de la humanidad. Se trata pues de una comunión horizontal, como se nos decía anteriormente. Pero para mí sigue siendo un enigma
en este nivel de la explicación en que estamos, el yo profundo de la otra persona, en este nivel el yo profundo de la otra persona sigue siendo un enigma. No el que tenga unos sentimientos, unas ideas, unos modos particulares de vivir, sino quién es que tiene esto, quién, ese centro al cual antes aludía, ese centro del qué. Esa noción de individuo, esa conciencia individual, ese yo profundo del otro que tanto en él como en mí es lo más importante, lo más sagrado. Cuando yo descubro que yo, a mi vez, soy expresión de otro centro al que llamo Dios, entonces se produce el hecho que a través de esa conciencia del yo, Dios, cuando dejo de ser yo, entonces me convierto en Dios, como decía algún místico musulmán. El reino de Dios está en vosotros, debéis nacer de nuevo, nacer para que os expreséis tal como verdaderamente sois en ese reino. Es ese nacimiento del Cristo sobre el cual también nos hablaba Edith Stein en sus obras. Entonces se produce el hecho que a través de esa conciencia de yo Dios consigo llegar al yo del centro, a través de la conciencia del yo Dios consigo llegar al yo del otro. Es decir, horizontalmente yo puedo interpenetrarme con los campos de los demás, pero solo podré llegar a la mismidad del otro a través de mi propia mismidad, llegando a lo que es el centro coordinador supremo. Evidentemente, pues todo esto nos recuerda la empatía sobre la cual habló tanto Edith Stein. Y a eso lo llamo Dios. Es el momento en que me pongo en armonía, en sintonía con Dios. Cuando estamos en sintonía con la voluntad de Dios, entonces cuando verdaderamente se expresa el poder de la voluntad, que es el poder creativo. Es el poder de la expansión del reino de Dios. Desde Dios todo está centrado, que nos decía Simone Weil. Dios es el centro de un universo en el cual materialmente no está presente, pero aún así es el centro. Desde Dios todo está centrado, pues Dios es el centro de todos los centros. Por lo tanto, en el momento en que yo estoy en línea, en armonía con ese centro supremo, quedo automáticamente en armonía con todos los centros múltiples a través del centro común. Sintonizo con el centro, con lo más sagrado de todos los elementos de la creación, de todos mis semejantes, cuando estoy en sintonía con el centro al que llamo Dios. Esta es una noción muy importante porque sólo a través de ella se llega a descubrir el verdadero sentido profundo de la unidad. Sólo a través de ella se llega a comprender el profundo sentido de la unidad. Nosotros somos hermanos, ya nos lo decía Jesús de Nazaret, no sólo porque tengamos cosas comunes, sino porque somos expresión de la misma fuente y porque estamos unidos en la misma fuente, somos expresión de la misma fuente con mayúscula y estamos siempre unidos en esa misma fuente. Y esto es así aparte de la noción teológica que se pueda tener. Yo ahora lo explico en este lenguaje, pero se trata de algo a ser experimentado un día u otro. Estamos predeterminados a experimentar tal cosa. Por todo ello, cuando uno puede abrirse a Dios de un modo experimental, de un modo real, se producen una serie de cosas. En primer lugar, la noción de Dios, cuando se vive correcta, auténticamente, hace que yo sea más profundamente yo. Pues a Dios como sujeto, no como campo, sino como sujeto, solo puedo ir a través de mi propia noción de sujeto. Es aquello que se dice que Dios está en el centro del alma, y que allí donde acaba mi yo empieza Dios, que es otro modo de decir lo mismo.
La noción de Dios es la noción íntima, profunda, más allá de mi propio ser, pero que se expande sin límites, que se expande sin límites. Por tanto, cuanto más yo me abro a Dios auténticamente, más soy yo, más yo soy. Cuanto más me abro a Dios, más yo soy verdaderamente, auténticamente. Dios no es la negación de mí. Dios no es la negación de mí, sino la única y la más profunda afirmación de mi yo, puesto que es su expansión infinita, ilimitada. Paralelamente quedo en armonía con todas y cada una de las personas y con todas y cada una de las circunstancias. Me doy cuenta de que no soy yo que he de expresar, que he de luchar con las circunstancias, sino que yo soy expresión de una inteligencia, de un poder, de la única inteligencia, del único poder, y que ese poder se expresa en mí y es el mismo que se expresa en el otro. La perspectiva individualista concibe el poder como algo segregado. Si yo tengo poder es porque tú no lo tienes. No lo entiende como algo que nos une. No lo relaciona con el servicio, con el amor, con la conciencia de unidad. Porque la actitud individualista de por sí, segregacionista, es negación de esta conciencia y por lo tanto es negación del amor y negación de todo lo que nos está explicando Antonio Blay, del desarrollo de nuestro potencial, de nuestra plenitud de vida, de nuestra creatividad. Me doy cuenta de que no soy yo que he de luchar con las circunstancias, sino que yo soy expresión de una inteligencia, de un poder, de la única inteligencia, del único poder, y que ese poder se expresa en mí y en el mismo y es el mismo que se expresa en el otro, y que a través de mí y del otro, de mí y de lo otro, está articulando su dialéctica, su expresión dinámica de inteligencia, de felicidad, de plenitud. Todo es solamente consecuencia de un desplazamiento de mi identificación. Mientras yo me consideraba en tanto que mi cuerpo y en tanto que unos valores mentales, tenía que defender esos valores y veía peligro en cada cosa. Cuando yo me veo como algo segregado que tiene unas propiedades características que se confrontan con la inconmensurabilidad del universo, empezando por lo más cercano que me rodea, tengo que estar haciendo una permanente reivindicación, apología de aquello que pienso que debe de ser defendido, porque creo que mi identidad está confrontada con todo. Voy forjando una falsa identidad que se autodestruye. Mientras que yo me consideraba en tanto que mi cuerpo y en tanto que unos valores mentales, tenía que defender esos valores y veía peligro en cada cosa y sufría las consecuencias reales de ese peligro. En el momento en que descubro que yo no soy eso, sino algo que está detrás, algo que es más libre, más independiente, ahí está la verdadera independencia. Y llego a abrirme a esta sintonía, a esta armonía con el infinito, entonces descubro que todo está funcionando armónicamente y que aquello que parecía negativo exteriormente tiene siempre un final profundamente positivo. Y allí donde solía tropezar, ahora ya no tropiezo, porque es mi propio temor el que me hace tropezar. El temor de por sí ya es un tropiezo. Allí donde las cosas eran antagónicas, ahora se convierten en complementarias. Allí donde había oposición, ahora hay colaboración. Dame tu verdad, yo te daré la mía, que decía Antonio Machado, y juntos la encontraremos con mayor facilidad. Descubro que en el fondo todos estamos siendo expresión de un argumento extraordinario, de una sinfonía extraordinaria.
Hemos hablado de los medios para cultivar, para desarrollar esta conciencia inmediata de uno mismo, para abrirnos más y más al exterior, a lo trascendente, y hemos hablado de cómo nosotros podemos ir aplicando nuestras facultades, nuestras fuerzas operativas superiores. Allí donde la persona condicionada solamente ve negación, la persona condicionada, allí donde solamente ve negación, limitación, encadenamiento, allí mismo la persona que se despierta, el mundo no cambia, lo que cambia es la concesión, la percepción, la interpretación que de tal mundo hacemos. Allí la persona que se despierta, que se desprende, que penetra, que descubre, allí ve la realidad, allí ve la liberación, donde unos ven cadenas, otros ven liberación. Así pues, el problema de la humanidad no es tanto un problema de circunstancias, de formas exteriores, como un periplo de su conciencia. Es un crecimiento dentro de la conciencia, una peregrinación, un desarrollo de la capacidad de ser consciente, de la conciencia del ser. Es un llegar a una mayoría de edad. Y en la medida en que se crece en esa conciencia de ser yo y de ser yo en Dios, esto se va expresando en una mayor capacidad de acción, de fecundidad, de inteligencia, de efectividad y de creatividad. Puede decirse que en el fondo toda mi vida es un crecimiento, un desarrollo de nuevas cosas, de nuevas capacidades, de nuevos gozos, de nuevos descubrimientos. Es descubrir a Dios en mí y a mi yo en Dios. Es descubrir que Dios a través de mí se expresa en el mundo y que Dios a través del mundo se expresa en mí. Y así se forma una conciencia dinámica de unidad en la que todo lo que existe dentro de un centro como expresión de él en todas las dimensiones. Entonces se vive poco a poco el gozo inenarrable que es ser a la vez centro y esfera. Ser al mismo tiempo parte y todo, ser lo relativo y lo absoluto, ser el ser y el parecer, ser los modos y la esencia. Entonces ya estas dualidades, estas contradicciones, estas paradojas ya no son tales, porque ya desde la perspectiva armónica todo cumple su función. La izquierda crea, la derecha ejecuta, y entonces la guitarra puede sonar tal como nosotros la sepamos, podamos o queramos tocar, con la armonía de ambos flancos. Y todos tenemos la posibilidad de descubrir, todos tenemos la posibilidad de descubrir, de despertar, de recordar, de realizar que ya somos y que somos en el ser que es. Solo que hemos de mirar en esa dirección. Pongamos en ello la misma preocupación, interés y esfuerzo que ponemos en las cosas de la vida, y entonces todo esto se realizará para nosotros. Se forma una conciencia dinámica de unidad en la que todo lo que existe dentro de un centro como expresión de él en todas dimensiones. Entonces se vive poco a poco el gozo inenarrable que es ser a la vez centro y esfera, ser al mismo tiempo parte y todo, ser lo relativo y lo absoluto, el ser y el parecer, ser los modos y la esencia. Bueno, pues esto y muchas cosas más nos dice Antonio Blay en Creatividad y Plenitud de Vida. Gracias y hasta una nueva ocasión.